Antes de iniciar con un pequeño repaso, oremos. Delante de ti, Señor, nos humillamos, sabiendo que nos exponemos a las sagradas Escrituras. ¿Y quién será aquel que podrá complacer tu corazón al partir bien el texto? Nadie, Señor. Sabiendo que tú estás presente, nos humillamos y te suplicamos la ayuda de tu Espíritu mientras compartimos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar un pequeño repaso. Sed de Dios en medio del abatimiento. Eso es un milagro, hermano. Ese es un milagro de la gracia, que en medio del abatimiento nosotros sepamos que a nuestro lado hay un Dios, que es nuestro creador, no nuestro creador, sino nuestro Padre. Y entonces por eso Él escribió los salmos, para que en nuestras necesidades nosotros no solo podamos ser ayudados, sino podamos conocerle. Y un pequeño repaso del versículo 3, Salmo 42, versículo 3 al versículo 5. Pequeño repaso. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista está llorando. ¿Qué está haciendo el salmista, hermano? Está llorando. Además de su depresión interna que él tiene, hay lenguas venenosas a su alrededor que lo hunden más en su depresión. Y entonces, en esas circunstancias, él hace tres cosas. Oiga bien, estamos repasando. Él hace tres cosas en esas circunstancias angustiosas. La primera cosa que él hace es el recuerdo de Dios, de cómo Dios lo ha ayudado en veces pasadas. Él se recuerda y dice: me acuerdo, pero Dios me ha sacado. ¿Qué más hace él? Recurre a la oración. ¿A qué recurre él, hermano? A la oración. Él dice: derramo mi alma. Yo no puedo hacer mucho, dice él, pero yo derramo mi alma delante de Dios. Y lo tercero que él hace es recurre a la autopredicación. Él se autopredica porque él sabe que dentro de él hay una pelea entre la incredulidad y la fe. Y entonces él dice: alma mía, ¿por qué te abates? ¿Y por qué te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Eso fue lo que nosotros compartimos el domingo pasado. Ahora vamos a ver un pequeño punto, y es
Yo le he titulado Quejas reverentes y está desde el versículo 6 al versículo 11. ¿Cómo se llama el pequeño título, hermano? Quejas reverentes. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, hermano, ¿puede uno quejarse delante de Dios? El hermano Manuel dice no, y sinceramente él dice que no. Y gracias, hermano, por ser bien sincero. Otro hermano de acá, ¿qué creen? ¿Puede quejarse uno delante de Dios, hermanos? ¿Sí? Los hermanos aquí con toda sinceridad también dicen que sí. Ahora, aquí viene la instrucción. No importa que nos hayamos equivocado, hermano. Sí podemos quejarnos, pero hacerlo de una manera reverente. ¿Se oyó, hermano? Sí podemos quejarnos. Una cosa que yo le digo, sí, Dios, pero mira mi situación. Y otra, Señor, yo siento que te has alejado de mí. No entiendo, Señor. Con reverencia podemos quejarnos. Y vamos a ver acá en el versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida. ¿Con quién se está quejando el salmista, hermano? Con Dios. Dios mío, mi alma está abatida, o sea, deprimida. Los hombres de Dios se deprimen. Mi alma está deprimida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Ahí están las quejas. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, como yo explicaba el día domingo, mi trabajo es explicar lo que el texto significa, aunque no sea aunque la explicación de un texto y esforzarse por explicarlo, qué quiso decir a los oyentes originales, no sea muy llamativo, muy apetitoso, pero yo quiero cumplir lo que la Biblia dice. ¿Por qué el salmista dice, mi alma está abatida, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar? ¿Por qué él menciona 3 montes? ¿Cuáles son los montes que él menciona, hermano? Mizar, Jordán, ¿y cuál otro? Hermón. Porque el salmista está exiliado, lo están llevando exiliado. ¿Qué le está pasando al salmista, hermano? Lo están exiliando, pues, como nosotros, que nos lleven cautivos a Honduras, pues. Y usted lo lleven ahí por el río y usted ve los cerros del Salvador y ya alejándose, y ahí quedas encadenado. A usted lo llevan para allá, a ver para dónde.
Entonces el salmista dice, me acuerdo, yo estoy abatido, dice él, y además desde el monte Hermón, Mizar, ¿y cuál es el otro monte? Jordán, de la tierra del Jordán. Yo me acuerdo ahí que se van alejando los montes y se van alejando, y yo también me voy alejando. Esas eran las circunstancias del salmista. Está abandonando su país. Y entonces él recurre en esas circunstancias difíciles, él recurre a la oración. ¿A qué recurre él? No, recurre al recuerdo de cómo Dios lo había librado antes. Y dice, me acuerdo de estas cosas. Y aunque el salmista ya había superado por la autopredicación que se había hecho, el abatimiento le vuelve otra vez. No sé a cuántos de ustedes, hermanos, Dios les supera algo y se sienten gozosos, pero luego vuelve la depresión, vuelve la tristeza. Y entonces el salmista dice, Dios mío, mi alma está otra vez abatida. Yo soy sincero, dice el salmista, yo estoy abatido. Hermano, está bien, sí, ya Dios me ayudó, pero yo continúo abatido. El alma del salmista continúa deprimida. Y él recurre a la oración y a los recuerdos nuevamente. Hermanos, dando ya una aplicación. La pelea contra la ansiedad, los temores, nunca se acabará en esta vida. ¿Qué acabo de decir, hermano? Seamos realistas. La pelea en nuestro corazón contra los temores, la ansiedad, las tristezas, los temores en esta vida nunca se acabarán. Siempre tendremos que estar ahí con eso, cargando con eso, peleando con eso. Nada más que cada día que conocemos al Señor, vamos a manejar más esas cosas. Cada día que crezcamos en el Señor, podremos manejar más adecuadamente, podremos manejar más adecuadamente y recurrir al Señor con más confianza. Y recurrir al Señor, ¿cómo? Y una arma que el salmista usa nuevamente es el recuerdo de cómo Dios ha intervenido en el pasado. Como que el salmista dijera, ese Dios que me salvó, ese Dios me llevará. Ese Dios que me salvó, es que ese Dios me va a llevar. Miren lo que dice Filipenses 1:6. Podemos recurrir al recuerdo de cómo Dios nos libró y cómo Dios, ese mismo Dios que comenzó, terminará. Filipenses 1:6. Estando persuadidos. Pablo dice a los filipenses, ustedes deben de estar persuadidos en su mente, con su mente bien aguda, bien, estando persuadidos que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué, hermano? La perfeccionará. Dios no es descuidado en la obra, Dios la va a perfeccionar. Y entonces el salmista usa el arma del recuerdo de que si Dios lo salvó, Dios va a perfeccionar la obra. Pero también el salmista usa el arma de la oración. ¿Usa el arma de qué, hermano?
de la oración. Mateo 26:38. Jesús la usó, mire, en sus momentos difíciles. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. ¿Cómo estaba el alma de Jesús, hermanos? Pero no estaba triste, muy triste. Hasta la muerte, imagínense. Y le dice: quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y oren conmigo. La oración de ustedes me va a hacer mucho bien. Versículo, ya he tratado de explicar el versículo 6, ahora voy a tratar de explicar el versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Oigan bien la poesía para que luego la interpretemos. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi alegría. Yo en este versículo lo que veo es una pelea de la incredulidad contra la fe, y gana la fe. El salmista, hermanos, como acuérdense que es salmo, es un poema, dice, él hace unas comparaciones aquí que yo no puedo obviarlas, hermanos. Yo tengo que explicarlas. El salmista está comparando su situación con figuras. El salmista compara sus circunstancias deprimentes una tras otra con dos figuras, una cascada y un abismo. ¿Cuáles son las dos figuras, hermanos? Una cascada y un abismo. El salmista dice: así son mis circunstancias, son como una cascada y un gran abismo. Mis circunstancias son, yo me veo como en un gran abismo y una cascada que se va hundiendo en el gran abismo. Así me veo yo, dice el salmista. Y también el salmista, en este salmo, nos da un principio de la soberanía de Dios. Nos da un principio de ¿qué, hermanos? El salmista dice: es que esto que me está pasando, estas grandes olas que me están pasando, estas circunstancias, no vienen del diablo, vienen de Dios. Y él dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Él compara sus circunstancias, las cosas que le están pasando, como olas y grandes ondas que Dios las ha enviado. Y dice: y viene una ola y me agacho, y viene otra y otra, y viene otra, y ¿hasta cuándo va a parar todo esto?, dice el salmista. Y estas olas y estas ondas son tus olas y son tus ondas que han venido sobre mí. No es el diablo, hermano, como anteriormente hemos aprendido, mal aprendido. ¿Entiendes? Es la soberanía de Dios, es Dios orquestando todo. Todas tus ondas, tus olas han pasado sobre mí. Pero ahora el salmista tiene fe.
Y dice, aunque esas olas, las circunstancias vienen en racimo, las circunstancias no hacen cita, las circunstancias vienen en chorrera, una tras otra, pero dice el salmista, pero de día. Y dice el salmista, mire lo que dice, pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Hermanos, en tu vida y en mi vida, nadie puede garantizar que no van a venir más circunstancias deprimentes, como un abismo tras otro, como una ola tras otro. Las circunstancias, hermano, no vienen por citas, vienen en racimos. ¿Cómo vienen las circunstancias muchas veces, hermano? Una tras otra. Y debemos de recordar que no es el diablo el que las envía, es Dios. Como iglesia de sana doctrina, tenemos que conocer que Dios es soberano. ¿Que Dios es qué? Y puede usar aún al diablo, puede usar enemigos, pero todo eso está controlado. Puede usar enfermedades, pero todo eso está controlado. Y al final está la misericordia de Dios. El consuelo es que si Dios ha ordenado estas circunstancias y las ha orquestado, al final está la misericordia de Dios. Hay un poema de William Cowper que yo quisiera dar unas frases, porque para mí han sido de mucha bendición. Dice William Cowper: oh santos temerosos, renueven su ánimo. Así dice. Las nubes que ahora temen están llenas de misericordia. Esas nubes negras que usted ve están llenas de misericordia. Y se desatarán en bendición, y se desatarán en bendición sobre sus cabezas. No juzguen al Señor con un débil juicio, sino confíen en su gracia. Detrás de un ceño fruncido se esconde una sonrisa. El capullo podrá tener un sabor amargo, pero dulce será la flor. Y yo quiero que este poema te ayude en tus circunstancias negras que estás pasando o vas a pasar. Repita conmigo: el capullo podrá parecer amargo, pero dulce será la flor. Yo traía acá el ejemplo del patriarca Job. Una ola, una onda, y otra, y otra, y otra, y otra. Y Santiago lo pone como un ejemplo de paciencia, como un hombre débil, pero un hombre que esperó en el Señor, un hombre que dijo: a pesar de lo que me está pasando, la misericordia de Dios al final la voy a ver. La primera ola de Job fue que perdió los bueyes y los asnos. ¿Qué perdió Job? Pero eran miles. Perdió los bueyes y los asnos. Llegaron unos ladrones y se la llevaron y mataron a los criados. Primera ola. ¿Quién orquestó esta ola, hermano? Dios.
Segunda ola, fuego de Dios quemó a las ovejas 5,000 y a los pastores. Por lo menos hubiera quemado a los pastores, ¿verdad? Se le quemaron todas las ovejitas, 5,000, ni una. Y él se rascaba la cabeza. Tercera ola, 3,000 camellos y los criados muertos. Bueno, por lo menos, ¿verdad? Que con que no toquen la familia de uno. Vea, hermano. Tercera ola, los 10 hijos muertecitos. Bueno, por lo menos él ha quedado vivo y sano, ¿verdad? Quinta ola, su cuerpo enfermo, a punto de morir y siendo la vergüenza, el hazme reír de sus enemigos. Todos los que lo odiaban secretamente se levantaron. Y no solamente le dijeron, has pecado, papito. Tus hijos murieron porque han pecado. Tú no has buscado al Señor. Si de mañana lo buscara, Dios te restauraría, pero tú te has alejado. Una ola, las lenguas venenosas. ¿Dónde está tu Dios? Pues Job. Vamos, ¿dónde está tu Dios? Pero Dios callaba. Y la mano invisible y sabia estaba obrando en él. Y Santiago capítulo 5, versículo 10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia? ¿La paciencia de quién, hermano? ¿La paciencia de quién? De Job. Job ni se daba cuenta que él iba a ser llamado bienaventurado, un hombre ejemplar para las futuras generaciones, un consuelo, un pañuelo. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor no solo es misericordioso, sino que es, ¿qué dice? Muy misericordioso y compasivo. Hermanos, cuando estés pasando por situaciones difíciles, ven al Señor con reverencia y dile exactamente cómo te sientes. Dile exactamente cómo. Señor, yo de verdad, ahorita la incredulidad ha gobernado tanto que hasta ni creo en ti, pues. Es mejor que saque eso, que usted se lo guarde. Señor, yo siento que, perdón, Padre, yo siento como que tú me has olvidado. Como que mis oraciones llegan ahí al techo y yo tengo un año de estar orando, Padre, yo no veo, Padre, pero con reverencia, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él no es tu creador, Él es tu Padre. Y a un padre, ¿verdad que no es la misma confianza con una nuera que con una hija? No es lo mismo. No es lo mismo. Hermanos, ¿no es cierto? Con un hijo puede venir a uno y decirle: papá, yo
con todo respeto, pero yo siento que aquí, yo así me siento. Y desembucha. El salmista está seguro, ha crecido y ahora enfrenta las circunstancias y se las dice al Señor, pero al final le dice, pero yo sé que al final tú eres muy misericordioso y muy compasivo. Versículo 9 al 11. Sigue la depresión, pero él sabe que tiene una roca. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Continúa. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Estos enemigos míos, Señor, tienen años de estar volándome lengua. Y tú no los matas. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Vamos. Pero el salmista vuelve a predicarse, a autopredicarse y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Al salmista le están pasando cosas que lo agobian. Al salmista le están pasando cosas que, ¿qué, hermano? Y lo siguen deprimiendo todavía. El salmista siente como si Dios lo hubiera olvidado y lo expresa, él es sincero. Hay enemigos que lo vociferan, palabras venenosas, pero él ahora tiene una roca. ¿Tiene qué, hermano? Y dice, roca mía, ante la cual puede venir con su queja reverente. Todavía la incredulidad combate contra la fe en su interior, pero Dios es una roca para él. Y él usa nuevamente la autopredicación, que debe de ser una arma constante para mantener a raya la incredulidad. Y él vuelve a decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Quiero poner un ejemplo. Yo le oraba al Señor no ser ligero en esto, ni verlo con superficialidad, ni verlo insípidamente, no concentrarnos. El día en que Jesús se enfrentó con el enemigo del abatimiento, vamos a ver la guerra. El día en que Jesús se enfrentó con el enemigo del abatimiento en él, a Jesús lo visitó también la depresión, el abatimiento, la tristeza hasta morir, lo visitó. ¿Y qué hizo Jesús? Vamos a verlo en la palabra, porque podemos imitar sus pasos. ¿Qué pasó la noche en que Jesús fue traicionado? ¿Qué pasó esa noche? Esa noche, no dudo que Satanás, como un comandante, con todos sus ejércitos, se enfilaron contra un solo blanco, y era Jesús de Nazaret. A modo de abatirlo, entristecerlo, hacerlo dudar y hacerlo pecar. Los dardos, las flechas más encendidas lo atacaron en su mente, corazón y cuerpo. Y Jesús se angustió. Jesús dijo,
Juan 12:27, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Cómo estaba el alma de Jesús, hermano? Angustiada. Pero él dice, sálvame, pero yo para esto he llegado, dice él. Está bien firme. Yo estoy angustiado, pero yo para esto estoy aquí, dice. ¿Qué era lo que más cree usted que le angustiaba a Jesús? No era tanto el sufrimiento físico. Lo que más le angustiaba a él era no cumplir la voluntad de Dios para la cual él había sido destinado. No cumplir la misión, el propósito por el cual Dios lo había enviado al mundo. Y pensamiento tras pensamiento quizás venían y le decían, no vale la pena. Ni uno de esta iglesia te ayudó. Todos se fueron, los 11. La iglesita que Jesús tenía lo abandonó. ¿Qué hizo la iglesia que Jesús había fundado, hermano? Se fueron. Aún uno de ellos dijo, no, yo no lo conozco a él. Ya ves, no vale la pena. ¿De qué manera práctica luchó Jesús en su hora más oscura contra el abatimiento? ¿Cómo fue que Jesús luchó? Aquí está. Mateo 26:37. Fíjese bien, parece como que no es prioridad. Jesús como humano buscó a 3 personas para que lo ayudaran, para que oraran por él. ¿A quiénes buscó, hermano? A Pedro, Jacobo y a Juan. Mateo 26:37. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Así que es bíblico, cuando usted esté angustiado, que recurra a algunos hermanos, aunque sean débiles. ¿Y qué más? Les abrió su corazón. ¿Les abrió qué? Aquí hay problemas, porque muchos de nosotros, o quizás yo, soy orgulloso. No abrimos el corazón con otros. Jesús abrió el corazón con otros. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta la muerte. Y pidió que intercedieran por él. Les pidió su intercesión, su comunión en la batalla. Quédense aquí, les dijo, y velen conmigo. Quédense aquí, no se vayan. ¿Y qué más hizo Jesús? Derramó su corazón ante su Padre en oración. ¿Qué más hizo Jesús, hermano? Derramó su corazón. Adelantándose un poco, cayó sobre sus rostros, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Y qué más hizo Jesús? Encomendó su alma a la sabiduría soberana de Dios, porque él dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Señor, al fin y al cabo tú eres más sabio que yo, porque yo estoy en mi humanidad. Y yo no entiendo esto, pero hágase tu voluntad, Señor. ¿Qué más hizo Jesús? Fijó sus ojos en la esperanza y promesa futura. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
quien por el gozo puesto delante de él, él puso sus ojos en la recompensa. Hermanos, quiero concluir. ¿Y cómo concluir este mensaje? Sino con el mismo Jesús. Hebreos 2:16. Mire lo que dice. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiero explicar este versículo como una conclusión. En la historia del universo han habido dos rebeliones que han causado estragos. La primera rebelión fue la rebelión de los ángeles, cuando los ángeles, la tercera parte de los ángeles, se rebelaron, cuyo líder fue Satanás. Y la segunda rebelión fue cuando Adán y Eva se rebelaron. El líder de la rebelión fue Adán. Cuando los ángeles se rebelaron, Dios actuó rápidamente y los enjuició. ¿Qué hizo Dios, hermano? A todos, a toditos. Pero no, a diferencia, cuando Adán y su descendencia, y ahí vamos nosotros, nos rebelamos, no los enjuició. Dios los socorrió. ¿Qué hizo Dios, hermano? ¿Cómo los socorrió? ¿Por qué Dios a unos los trató así y a otros los trató diferente? Solo hay una palabra que encierra esto, se llama misericordia. Porque Dios a la descendencia de Adán y de Abraham tuvo misericordia, pero de Satanás y de sus legiones no tuvo misericordia. ¿Estamos contentos, hermano? Y entonces, ese Dios del Antiguo Testamento al cual el salmista clama, fíjese bien, fíjese la misericordia de Dios. Ese Dios al cual el salmista clama para poder socorrer, salvar y mostrar su misericordia más precisamente al ser humano, se humanó. ¿Qué hizo ese Dios, hermano? Se humanó. No sé si lo conmueve esto a usted. O sea, para mí el humanarse, para mí es normal, pero para Dios se hizo un humano. Se dice que había una vez un príncipe y un rey, amaban a unas hormigas negras. Y entonces el príncipe quería comunicarles a las hormigas que ellas estaban mal y que se estaban destruyendo, yéndose a un abismo por un camino. Y el rey, el papá del príncipe le dijo: la única manera que tú puedes decirles a ellos es que te hagas hormiga. Y el príncipe se hizo hormiga. Cuenta la historia.
Y entonces, ese Dios del Antiguo Testamento, ese Dios creador del universo, se humanó. No para ayudar, hermano, no para ayudar al ser humano en sus problemas, no, para ayudarlo en su principal problema, y es expiar el pecado. ¿Cuál es el principal problema, hermano? El hombre ha roto la relación con Dios por causa del pecado. Alguien tiene que venir y expiar el pecado. Y para expiar el pecado, él tenía que cumplir la ley. Lo hizo y tenía que pagar el precio por no haber cumplido la ley. Y lo hizo. Expió el pecado con su sangre. Jesucristo no vino para ayudarnos en nuestros problemas. Vino para expiar el pecado y para nuevamente establecer una relación con Dios, porque el ser humano estaba separado de Dios. Hermanos, cuando yo estaba pequeño me divertía quitándole a los zompopos las antenas. Los zompopos iban bien normales en su camino, hermano. Los zompopos son muy ordenados. Ellos van en su camino con sus hojas en el hombro, y van bien ordenaditos, bien comunicados con los demás zompopos, y bien, cumplen su propósito. Pero yo lo que hacía pequeñito era que agarraba 2 zompopos y les quitaba las antenas, plac, plac, a los 2 zompopos, y eso, los zompopos le hacían así, se descontrolaban los zompopos, y entonces los zompopos se agarraban a pelear unos con otros, se mataban, porque las antenas les habían sido cortadas. El hombre, cuando cayó, las antenas le fueron cortadas, y el hombre enloqueció con el pecado. Y por eso tenemos una humanidad así. Y el hombre dice, bueno, es que tenemos problemas matrimoniales, tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas en el trabajo. ¿Dónde está? Vamos a ir aquí, vamos a ir allá. Acerquémonos a Dios en fe y en arrepentimiento, para que las antenas de esa relación con Dios vuelvan y el hombre nuevamente esté coherente con Dios y coherente con los demás. Querido y querida, voy a hacer como que todos ustedes son inconversos. Querido y querida, lo que tú necesitas no es que se te arreglen los problemas. Querido, lo que tú necesitas es mejorar tu relación con Dios, y para eso se necesitan 2 elementos: fe y arrepentimiento. ¿Sabes qué es fe? Es confiar en Jesucristo, que Él guardó la ley, Él guardó los 10 mandamientos. El taxista que me traía hoy, yo quiero ser real, traía así, donde yo veo así en el asuntito donde yo estoy sentado de aquí, una mujer desnuda, así. Y gracias al Señor saqué mi Biblia, es bien grande, y la puse así, delante de él, así. Entonces ya solo se le veían a la mujer las manos. Y comenzó él a hablarme, a criticar a los demás,
que el problema es que aquí es que los jóvenes de hoy, me dice que los jóvenes de hoy andan en maldades, los jóvenes de hoy hablan en maldades. Y yo le hablé de los 10 mandamientos y le hablé del último mandamiento, no codiciarás, y le dije, ¿sabe por qué yo puse esto acá? Le digo, para no violar ese mandamiento. A veces lo violo, le dije, pero yo lucho para no violarlo. Pero yo lo he violado y tú lo has violado también. Sí, tiene razón, me dijo. Hermanos, ¿sabe qué es fe? Fe es confianza. No, fe no es tratar de portarme bien para agradar a Dios. No, no. Fe es confiar que Cristo guardó los 10 mandamientos. Fe es confiar en que Cristo, ¿qué, hermano? Y yo no los he guardado tampoco, yo lucho y a veces los violo. Pero yo tengo un Salvador que Él ha guardado los 10 mandamientos. Y yo confío en Él. Y yo no voy a ser salvo por guardar los 10 mandamientos. Yo voy a ser salvo por confiar en Él, que Él los guardó. Y yo lo voy a tratar de guardar, no perfectamente, pero sí sinceramente, pero nunca lo voy a guardar. Pero como Él lo guardó, Él es mi Salvador, en el cual yo puedo poner mi fe. Jóvenes y adultos, no traten de portarse bien para ir al cielo. Eso es religión. Es el esfuerzo del hombre por tratar de ir al cielo. No traten. Pongan su fe en Jesucristo. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, de que Él ha guardado los 10 mandamientos, de que Él es el perfecto sacrificio, entonces, hermanos, también Él pone en nuestro corazón de ya no ser engañados por el pecado, y que cuando el pecado dice hi, le decimos bye. El pecado ahora es un enemigo. Aún cuando cometamos pecado, el pecado ahora es un enemigo. Y día a día me estoy volviendo yo del pecado. No por miedo a un castigo, por amor a aquel que vino desde el cielo y murió por mí. Amén, hermanos. Hermano que ya naciste de nuevo, hay un socorro al cual tú puedes venir constantemente. Dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Él se humanó para venir a ser misericordioso. ¿Sabes? Que cuando tú vienes a Jesús y le dices, yo siento que tú como que me has abandonado, Jesús. ¿Sabes que Jesús no te da en la cabeza? Sí, te dice Jesús, y yo así me sentí, por eso escribí el Salmo 22. Mis oraciones eran como que Dios no escuchaba, como que el techo era de hierro y ahí quedaban, rebotaban. Pero yo te entiendo, hijo, y por eso yo me humané, para entenderte. Pero yo estoy acá. Y fiel sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, él fue tentado en todo. ¿En qué fue tentado Cristo, hermano? En todo. Entonces, si él fue tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados y a los que, según Hebreos 4:16, se acercan a Él. Así que yo te presento a Jesucristo y te presento la manera cómo debes de acercarte a Él, cómo debes de confiar en Él.
Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Oremos.